Rápidamente y en primer lugar, para hacer un balance de cómo se ha comportado la administración para atender esta pandemia y esta crisis social que se ha generado, pues yo sé que a muchos colegas les molesta, pero pues es necesario traer a coalición la situación social que vivía Bogotá o que está viviendo Bogotá en los últimos años. Como yo aquí explicaba en varias oportunidades, ese es el peor momento en que nos llega esta crisis porque en los últimos años, entre 2014, 2015 y sobre todo en los últimos 4 años de la anterior administración, pues se han disparado indicadores sociales como la pobreza monetaria, la pobreza extrema y la desigualdad, y ese es un elemento que hay que incluir, repito, en el análisis para hacer un balance adecuado de la respuesta de la administración, porque pues la magnitud del reto es más grande en la medida en que empeoren las condiciones sociales de la gente. Yo creo que hay que revisar con mucha objetividad los aspectos tanto positivos como negativos de la respuesta de la administración. En primer lugar, resaltar que la primera respuesta por parte de la Secretaría de Integración Social fue la transformación de los servicios, tarea que es bien compleja porque los servicios que se prestaban generalmente de manera presencial, como los comedores comunitarios, pues se tuvieron que cambiar y se hizo de manera rápida, de manera pronta y de manera oportuna. Varios de esos servicios se transformaron para ser prestados en las casas y en los hogares de los beneficiarios, y otros que no se podían modificar, no se podían transformar, pues se ajustaron a unos protocolos muy estrictos, como lo que tiene que ver con los servicios para la atención de los habitantes de calle. Por otro lado, pues con el tema del programa de Bogotá Solidaria en Casa, también hacer un par de reflexiones al respecto. En los tres canales, cuando inició este programa, y me acuerdo cuando hicimos una sesión aquí en el foro que hemos hecho, en las sesiones de foro que hemos hecho sobre el tema, la Secretaría de Planeación nos dio o nos mostró cómo iban a ser los criterios para identificar a los beneficiarios de este programa. Y todos los criterios, que eran alrededor de 14, todos estaban basados en los puntajes del CISBEN, tanto el CISBEN 3 como el CISBEN 4. Esto fue un error. Y nosotros como bancada del Polo le enviamos una carta a la alcaldesa mayor, a Claudia López, señalándole que eso era equivocado, que el CISBEN tiene muchos problemas de exclusión y que, como lo decía la Universidad de los Andes, había que ir más allá de los mecanismos tradicionales de focalización. Además, agregarle a esto, ustedes recordarán, los colegas que estaban en el periodo pasado, que desde el Polo nos opusimos a la nueva metodología del CISBEN 4, que tiene muchas dificultades y tiene mayores obstáculos y excluye a un mayor porcentaje de la población que en realidad necesita estas ayudas. Algo positivo es que ese criterio único del CISBEN como mecanismo para identificar beneficiarios, ese criterio se modificó y en las últimas semanas se ha implementado un criterio u otros criterios como el criterio territorial, identificar los barrios con mayores necesidades e ir con mercados a esos territorios, y también se han hecho uso de los listados o de los registros de distintas entidades como los del IPES y la UAESP. Y en eso es bien importante resaltar que no hemos tenido escándalos de corrupción. Hay que ver cómo en todo el país están aflorando los escándalos de corrupción por sobrecostos en mercados. Incluso el gobierno nacional de Iván Duque, con ese escándalo en la entrega de créditos para el sector agropecuario, que se ha concentrado no solamente en grandísimos productores, sino en empresas que no tienen que ver con la producción agropecuaria. Otra versión o una nueva versión del famoso escándalo de agroingreso seguro. En este momento en Bogotá, de acuerdo con las cifras, y es bien importante que las cifras se precisen bien, es cierto que la alcaldesa mayor dio una cifra que no era cierta, pero también hay que resaltar que corrigió y corrigió rápidamente, distinto a lo que hacía la anterior administración, como por ejemplo las utilidades falsas de Capital Salud. Pero en este momento son alrededor de 423.000 familias atendidas, ya sea por mercados o por transferencias monetarias. Yo creo que es importante que esas familias a las que se le han llegado con mercados ingresen a la base maestra de planeación para que de aquí en adelante no tengan que llevárseles mercados, sino que ingresen a la base de datos para las transferencias monetarias. Y finalmente, pues insisto en que para poder avanzar mucho más, porque hoy las ayudas son insuficientes, es necesario un mayor esfuerzo de parte del gobierno nacional. Iván Duque ha sido cicatero, pocos recursos, y los pocos recursos se han utilizado para en beneficio de los poderosos de este país, como son los grandes banqueros. 500.000 millones, colegas. 500.000 millones son 5 millones de mercados que, en lugar de llegarle a la gente que los necesita, Iván Duque se los regaló a los banqueros de este país. El subsidio a la nómina, no es a punta de créditos como se resuelve esto, sino con medidas contundentes. Hay que avanzar en materia de las actuaciones de la administración distrital y es necesario un mayor aporte del gobierno nacional. Muchas gracias, señor presidente. Con gusto, concejal Gonzaga.
pido el uso de la palabra.